Después que that Cristo after Christ fue a la cruz, went to the murió cross, y he died and resucitó, he resurrected. cuando ascendió al cielo, When he ascended to le dijo a heaven, sus he told discípulos, his disciples, me voy, es I'm necesario que yo leaving, me it's vaya, necessary for me to go, pero no los voy a dejar but solos, I'm no not los voy going a to dejar leave you alone, I huérfanos, won't leave you as sino que les orphans, voy a mandar but al I Espíritu will send Santo you para que the Holy esté en Spirit vosotros, to be in you, para que les so that he enseñe, may para teach que you les ayude, and help para que you les dé poder to give you para hacer power lo que Dios to pida do que what God is ustedes asking hagan. you to do. Así que no estamos solos, So we're not alone. en ningún tiempo At estamos any solos. time. We're never alone at any time. Siempre está con He's nosotros. always with us. Y And hemos explicado we've cómo explained al tiempo de salvación at the time somos of sellados con salvation el we are Espíritu sealed Santo, with the Holy Spirit. pero después el Espíritu But Santo afterwards, quiere the Holy moverse en Spirit wants to nosotros. move in us. Es decir, porque That está means dentro no because quiere he's decir inside que us, se it está doesn't mean moviendo that he is a su moving voluntad, in porque his will, no es because así it's como not opera like that. Dios, That's sino not que how lo God deja operates. a nuestra But he voluntad. allows it, it's up to Y our a como will. nosotros le permitimos que se As mueva, we Él se allow mueve him to en move, then nosotros. he moves Nunca in se va a us. mover si He'll never nosotros move permitirle without que se mueva. us giving him permission Así de que to. para ello So for somos o tenemos otra experiencia have que se another llama la experience llenura called o el the bautismo del indwelling Espíritu or the Santo. baptism of the Holy Spirit. Esto es una This confirmación is a más confirmation a nuestro that's espíritu more to our spirit de que ahora tenemos that el now poder de Dios we have the para, power of God para caminar to en el walk camino que Dios ha in the way that marcado God para has nosotros. marked for us. Entonces So esto then nos this ayuda a helps us entender que to no estamos understand that solos, we're not alone. pero también nos da el But it poder also para gives hacer us the power lo que Dios nos pide to que do what hagamos. God is asking us Así to de do. que es muy So it's importante very que important tenemos esta that we have experiencia this experience, que es después de which la is salvación. after En salvation. ocasiones At ha times, habido there tiempos have cuando been algunas times when personas some han recibido people have salvación received y el salvation bautismo del Espíritu and the Santo al baptism of the mismo Holy tiempo. Spirit at the same time. ¿Ok? Normalmente es And una normally, experiencia it's an que viene experience después which de la comes salvación. after salvation. Muchas ocasiones Many por falta de times no saber because of lack of knowing de esta experiencia about this experience, la perdemos we miss out on o it, no la logramos or we don't obtain y it, pasamos años and we spend batallando years porque struggling sin because la operación del without Espíritu Santo en operating, nosotros the Holy Spirit vamos operating a in batallar. us will struggle. Vamos a hacer We're porque going ya to struggle because dimos nuestra vida al we've Señor y already, vamos a hacer lo que Él we've given pide our que life to the hagamos, pero Lord nos and va a doing costar. what He's asking us Va a to, and haber it'll tiempos cost cuando, us. cuando nos There will be vamos times hasta when fastidiar, we'll even get frustrated. pero siempre va a haber But there algo will dentro de always be nosotros que nos something inside empuja us a which hacer. pushes us Y este es el to do tiempo something, cuando, and this is the time terminamos bien we, cansados we end up and we're just frustrados, tired and frustrated, y a veces and fastidiados. sometimes Y yes, es we un are tiempo muy frustrated, and it's a peligroso very porque es dangerous tiempo time cuando because el enemigo se that's when the aprovecha de enemy nosotros takes advantage para of us venir a sacarnos del to camino come que and Dios take ha us out of marcado the para road that God nosotros. has Así de que laid es out for us. So importante it's que important nosotros tenemos esta that we experiencia have del this Espíritu experience of Santo the Holy de Spirit Dios. of God. Y yo le tengo que decir And que I have si to tell you usted that se ha if cansado you o se está have gotten cansando tired or are en el getting ministerio que tired Dios le ha in the dado, ministry es that una God has seña given de you, que no that's está a operando sign that you're en la not llenura del operating Espíritu Santo. in the fullness of the Holy ¿Ok? Spirit. Es la mejor forma que It's yo the sé best way that I know para saber no to estoy know operando en el if I Espíritu am Santo, operating in the porque Holy Spirit or viene not. la idea a Because the veces idea sometimes comes along, y a veces el and enemigo nos sometimes the enemy convence convinces de us que no necesitamos más, that que we ya don't tenemos need any more, that suficiente, we have enough, que ya el Espíritu that Santo the está en Holy nosotros, Spirit que is in somos us, lo más espirituales que we're vamos a the hacer most y que no hay spiritual that nadie we're más going to be, and espiritual que there's no one more nosotros y ya no spiritual than we necesitamos are, nada. and we don't need anything anymore. Y esto es muy común, And this is very common, ¿ok? okay?
porque es trabajo del because enemigo. it's the job of the Pero enemy. quiero decirle But que I want to tell you una that de las señas one of the que signs hay que no estamos that operando en el there is Espíritu that Santo, en la shows we're llenura del not Espíritu Santo, operating in es que the nos fullness of the Holy cansamos de Spirit, venir a la iglesia, we nos get tired of cansamos coming to church, we get tired del of ministerio que the Dios nos ha ministry that dado, God has given nos us, cansamos we de get dar tired of ofrendas, giving an de dar offering, diezmos, giving tithes, y de todo lo que and tiene que ver con everything Dios. that has to do with ¿Ok? God. We get tired of it. So, por eso necesitamos al So Espíritu that's why Santo, we need the Holy porque es el Spirit, Espíritu Santo because el it's que the nos Holy Spirit empuja which pushes para us hacer las to cosas, do pero these no nomás things. nos But empuja, not sino que only nos da does el He push poder us, but para He gives hacerlo. us the power ¿Ok? to do these things. So, vamos So a we're going to estudiar esta tarde study 7 pasos para 7 recibir steps el to Espíritu receiving Santo. the Holy 7 Spirit. pasos para 7 recibir el steps to Espíritu receiving the Santo. Holy Spirit. Y el Espíritu And Santo, the como Holy vamos a ver Spirit, as we're ahorita, going to see no es now, algo que usted le tiene isn't que something that rogar a you have Dios to para que se beg lo dé, God porque to ya give you, se lo dio. because He's already given Ya it to está you. a su He's disposición. already at your Todo lo que tiene que hacer availability. es All you have to do recibirlo. is receive Him. ¿Ok? Okay? Y el Espíritu Santo And the trae Holy con él, Spirit brings trae with Him, paz, He brings gozo, peace and trae joy sanidad, and healing, trae finanzas, trae todo lo que finances, necesitamos everything that we con el need poder del Espíritu with the power of Santo. the Holy So Spirit. vamos a Okay, orar so primero. let's pray first. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, le pedimos, Padre, que we ask you, usted Father, use, Señor, to, Lord, todo lo que use somos everything that we para hablar are su palabra, to speak your Señor. word, Lord. Que usted, Padre That Santo, you, Holy unja Father, no may solamente los anoint labios, not pero la only mente my lips, y but las our mind emociones, and la emotions voluntad, and our will y todo lo and que everything that somos, Señor, we are, Lord, para hablar su to palabra. speak your word. Igualmente para In the los same way, oyentes, for the Señor, hearers, Lord, que usted, Padre that you, Santo, Father, nos toque may en esta touch noche us tonight y nos prepare and para prepare recibir us to lo que vamos a receive what oír we're going to para hear honra y gloria for suya your en honor el and nombre glory de in Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Amén, amén. 7 pasos 7 para steps recibir el to Espíritu receiving the Santo. Holy Spirit. Y And Dios dio God el don gave del the Espíritu gift of the Santo Holy en el Spirit día de on the day Pentecostés. of Fue Pentecost. la primera That vez was que the first time tenemos la that we experiencia have the de la experience llenura of the del filling Espíritu Santo. of the Holy Y como Spirit. sabe usted, And estaban as you know, 120 there were personas 120 en un people lugar que se in llama el a place aposento alto. called the upper room. Y allí And fue there cuando Dios was los when bautizó God baptized them con el Espíritu Santo. in Ya the eran Holy Spirit. They were cristianos. already Christians. Ya habían pasado They had por already el gone tiempo de la through the crucifixión de time of the Jesús. crucifixion of Jesus, Y Dios les dijo and God que told estuvieran en este lugar for hasta que them to be at this recibieran place el until poder they received the el power, bautismo the del baptism Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Y fue allí donde lo And it was there recibieron y where de they ahí received Him, empezó and there is where y hasta hoy they Dios began. sigue And usando up el until mismo today, método para to this bautizar day, God uses the con el same Espíritu Santo. method to Todo lo que baptize el in the Holy creyente Spirit. debe All the hacer believer ahora must do es now recibir el is don receive de God's Dios. gift. Es un don. It's a gift. Es un don que está ahí It's para a gift todos. that's there for everyone. Jesús lo dijo así, dijo, Jesus said it this Ah, way. He said, el Espíritu the Santo Holy Spirit, lo recibes cuando you tú lo receive the Holy pides Spirit when you o cuando ask tú lo for Him or when deseas. you desire Him. Y dijo una And apariencia, dijo, he por said, ejemplo, dijo, for si un example, hijo he le said if pide a a su child papá were to ask un his pedazo de dad for pan, a no le piece va a of dar bread, una He piedra, wouldn't give him a stone, ¿verdad? Sino que le va a dar but pedazo de He would pan. give him the piece of bread. Igualmente In the Dios, same cuando way, tú le God, when pidas, you ask Him yo quiero el Espíritu Santo, and porque say, tiene I que ser want the por Holy voluntad Spirit, because it nuestra. has to be through our will. Yo quiero el Espíritu I want the Santo de Holy Dios. Spirit of God. Y yo digo que ese And es I el would say that principio that is the de beginning ser candidatos of being a candidate para recibir el to Espíritu, la receive llenura del the Espíritu Santo, es filling of the Holy quererlo, Spirit, is anhelarlo. desiring, wanting it. Yo quiero esa I want experiencia. that experience. Y así es como su And servidor that is lo how recibió, porque Your servant lo received quería, it lo because anhelaba, lo he buscaba. wanted it and No sabía desired it. He didn't cómo, know ni how, cuándo, or ni dónde, when, or where, pero sí lo quería yo, but I did want lo it. buscaba. I would seek it. No tenía las I didn't enseñanzas que ahora have the estamos dando lessons that we're giving este, now para saber to cómo, know how.
pero Dios lo hizo como but quiera. God did it anyway. Estas dos lecciones These siguientes next two y se lessons dividen have a en dos twofold lecciones, purpose, son and it's 2 lessons. 7 It's pasos, 7 pero se steps, dividen en dos but it's lecciones. divided into 2 Ahora vamos lessons. a dar una Today we're going to solamente. just give one. Estas dos lecciones siguientes tienen next two un doble lessons have a propósito, twofold el purpose. ayudar a To help aquellos que those aún no han recibido who have not yet la received plenitud the del infilling Espíritu of the Santo Holy Spirit, y el ayudar a los and to creyentes help the llenos del Spirit-filled Espíritu believers Santo a pray with orar con those aquellos seeking buscando to para receive recibir esta this experiencia. experience. En estas In lecciones these lessons, compartiré I 7 will share pasos que 7 cualquier steps persona any puede layman tomar can para take to ayudar help a anyone cualquiera get a ser filled lleno del with the Holy Espíritu Spirit, Santo, sin without esperar waiting y sin demora. and without tarrying. Yo he usado estos I've 7 successfully pasos used con éxito these 7 durante steps muchos for años years en mis in my reuniones meetings y a través across the country. del país Estados Unidos, dice el That's escritor. what this writer says. El paso número 1, Step one, el don ya ha The sido gift dado. has already Eso been es lo que given. tenemos que entender, That's what we have to que understand. ya es that dado, que it's ya already es given. It's una already dádiva de Dios, a gift como la from salvación God. es Like también. Todo salvation lo que also tenemos is. que All we hacer have to do es is aceptarlo. accept ¿ok? it. Okay? Ayúdale al candidato Help the a ver candidate que see Dios ya ha dado el that God Espíritu has Santo already a los given the Holy creyentes y Spirit ahora to le believers, toca al and individuo it is recibir now el up don. to the individual to receive Por the encima de gift. todo, Above ayúdale a all, ver que no help debe him see rogar a that Dios he is para not que to le beg llene con el God to fill Espíritu him with the Santo. Holy Dios Spirit. prometió God enviar promised su to Espíritu send His Santo a Holy los Spirit creyentes to believers. y esta promesa And this fue promise cumplida was fulfilled el día de on the day of Pentecostés en el Pentecost. Espíritu Santo. El Espíritu Holy Santo Spirit vino Came entonces. then. Él ha estado aquí desde He has been entonces here y la ever gente since, ha and recibido la people have plenitud received del the Espíritu Santo infilling desde of the Holy entonces. Por Spirit ever ejemplo, since. For example, 19 o 19 20 años or 20 después del years día de after the Pentecostés, day of leemos en Pentecost, Hechos we read in 19, Acts 19, Pablo, después de Paul, recorrer las having regiones passed through the upper superiores, coast, vino a came to Éfeso Ephesus, y hallando a and ciertos finding certain discípulos les disciples, dijo, he said unto them, ¿recibisteis el Have ye Espíritu Santo received the cuando Holy Ghost creísteis? since ye believed? Versos 1 y 2. Verses 1 and 2. Nota que Pablo no Notice, dijo, Paul didn't ¿os ha say, dado "Has Dios el God Espíritu given you Santo? the Él Holy dijo, Ghost?" He said, ¿recibisteis "Have el ye Espíritu Santo? ¿Lo han received the recibido? Holy Ghost?" Y ellos le dijeron, And ni they said siquiera unto him, hemos "We oído have not so much si as hay Espíritu heard Santo. whether there be Y any Holy habiéndoles Ghost." impuesto And when Pablo Paul las had laid manos, his vino hands upon sobre them, ellos the Holy el Ghost came on Espíritu them. Santo. Quiero hacer énfasis And I want to en put vino emphasis sobre ellos. He Quiere came decir on que them. no era una It experiencia que wasn't ya an estaba experience dentro de ellos, that sino was que already vino inside them, but sobre he had to ellos, come así to como them, vino en el just día like del he did Pentecostés. on the day of ¿ok? Pentecost. El versos 2 al 6 Verses dice, 2 to vemos 6 que Pablo no says les we see enseñó that a Paul esos didn't creyentes teach a these orar believers to para que pray Dios les diera el that Espíritu God would Santo. give them Y the Holy nota que Spirit. cuando las And manos notice fueron that impuestas, when estos hands were creyentes laid upon recibieron el these Espíritu believers, they Santo. received the Holy Y Spirit. habiéndoles impuesto And Pablo las when manos, Paul vino had laid sobre his hands ellos upon el them, the Espíritu Holy Ghost Santo came on them, y hablaban en and they lenguas spake y with tongues profetizaban. and prophesied. Verso 6. Verse 6. Otro ejemplo de creyentes Another recibiendo el example of Espíritu believers Santo sin receiving the Holy esperar y Spirit sin without waiting and without demorarse tarrying ocurre en el occurs octavo in the 8th capítulo de los chapter Hechos. of Acts, 8 años después del 8 día del years after the day Pentecostés, of Pentecost. cuando los apóstoles Now when the que estaban en apostles, which Jerusalén were at oyeron Jerusalem, que heard Samaria that había Samaria recibido la had palabra de received the word Dios, of God, enviaron allá they a sent Pedro y a unto them Juan, Peter and John, los cuales habiendo who, venido when they were oraron por come down, ellos prayed for them, para que that they recibiesen might el receive Espíritu Santo. the Holy Ghost. Hechos 8, Acts 14 y 8, 15. 14 and 15. Pedro y Juan Peter and no John oraron para didn't que pray Dios les that diera God would a los give samaritanos the el Samaritans Espíritu the Holy Santo. Spirit. Oraron para que They los prayed that the samaritanos Samaritans recibieran might el receive Espíritu the Santo. Holy Spirit. Vemos en el versículo We see in 17, verse 17, entonces les imponían las manos y recibían el laid they Espíritu their hands Santo. on them, Dios and they no ha dado el received the Holy Espíritu Ghost. Santo a God nadie hasn't desde given el the día Holy de Spirit to anyone Pentecostés. since the day of Pentecost. Dios
no ha dado al Espíritu Santo God a hasn't nadie desde el given día the del Holy Spirit Pentecostés. to anyone since Ese the day of fue el Pentecost. día en que That's Él the day fue he was dado given a la to iglesia. the church. Es decir, no lo está That dando means Dios ahora, sino God's que lo not dio en giving the esa Holy ocasión, Spirit now, como but he dio did la at that salvación time, cuando just like Cristo he gave murió en salvation la when cruz. Christ died on the cross. Dio la salvación y la He gave salvación ya salvation, está. and salvation Está para is todos. there for everyone now. No está It's not para there ciertas for personas, just certain people. no, está para No, todos, it's ya there for está everyone. hecho. It's already done. Ahora todo lo que tiene que hacer Now, la persona all es a person has to recibirlo. do is receive Igualmente it. con el Espíritu The same Santo way ya with the está Holy hecho. Spirit. It's Todo lo already que done. tenemos que hacer All we es have to recibirlo. do is receive ¿ok? it. Okay? Desde entonces los Since creyentes then, le han recibido. believers have El Espíritu received Santo him. ya está The Holy aquí Spirit is para que already los here for creyentes lo believers reciban, to o los receive. cristianos. Paso número 2. Step 2 La salvación es el Salvation único is the only prerequisito. prerequisite. Tienes que ser salvo. You have to be saved. ¿ok? Okay? Ayuda a la persona a person ver que see cualquiera that que sea anyone who salvo is saved está listo para ready to recibir el receive the Espíritu Holy Santo. Spirit. Al oír esto, la Now, multitud when que se they, había the reunido multitude después that de que had los gathered 120 after the habían recibido el Espíritu 120 had Santo received the Holy y a los Spirit, que Pedro and to whom Peter predicó preached, citando la quoting profecía de Joel's Joel, prophecy, se compungieron this, de corazón they were y pricked dijeron in their a heart, Pedro and said y a unto los Peter otros and to the apóstoles, rest of the varones apostles, hermanos, Men and ¿qué brethren, haremos? what shall we Pedro do? les dijo, Then Peter arrepentidos said unto them, y Repent, y and be bautícese cada baptized, uno de every one of vosotros you, en el in nombre the de name of Jesus Jesucristo Christ, para perdón for the de los remission of pecados sins, y and ye recibiréis shall el receive don the gift del Espíritu of the Santo. Holy Ghost. Ahí está otra There it vez is again, agregando de adding la salvación about a salvation recibir el Espíritu in Santo de receiving the Dios. Holy Spirit of Hechos God. 2, Acts 37 y 2:37 38. and 38. Cualquiera que es salvo Anyone está who is listo saved para is recibir ready el don to del receive the Espíritu gift of the Santo. Holy Spirit. Ahora mismo, Now, algunos piensan some que people hay think ciertas cosas que there are tienen certain things que they have hacer to do para to calificar, qualify para recibir to el receive the bautismo del baptism Espíritu of the Santo. Holy Sin Spirit. embargo, However, si una if persona a es person salva, is saved, no podría de he couldn't ninguna possibly manera ser be más any limpia cleaner de lo que than he es en is aquel at that instante. moment. La sangre de The blood of Jesucristo nos Jesus limpia Christ de todo cleanses pecado. us from all sin. Creemos que aquellos We que son believe salvos that saved van al people cielo go to cuando heaven mueren. when they die. Si son lo they're suficiente good buenos enough para to ir go al to cielo, heaven, son lo suficiente they're good enough buenos to para have a tener little bit of un heaven poquito del in cielo them. aquí en la tierra, en ellos. Así de que So es it's importante important porque Dios le dio la because God importancia, o Jesús le dio and la Jesus importancia put the importance on de it tener esta of having this experiencia, experience y es importante para And it's cada important cristiano to every de Christian caminar en esta to walk experiencia, in this experience. porque de otra manera, como because le otherwise, dije, like I es said, muy this is difícil very caminar difficult to walk como cristianos as y Christians cumplir con Dios and fulfill our part with sin God el poder del without the Espíritu power Santo of de the Holy Dios, Spirit ¿ok? of God. Okay. Algunos piensan Some que people han de think seguir that cierto they have to código follow de certain standards vestidura of para dress poder in order recibir to el receive Espíritu the Santo. Holy Otros Spirit. tienen la idea Others have the mistaken errónea idea de que tienen que that they have to court solicitar el God's favor de favor Dios to get para Him to do conseguir something que for haga them. algo para ellos. Pero la Biblia But the dice Bible que says todo lo que all we hemos have de to hacer do es ser is be salvos saved y andar en and la walk luz de la in the salvación. light of salvation. Una persona que A esté person fuera who de is out of comunión, fellowship, desde luego, of course, tendría que would volver have to a la come back comunión con into Dios. fellowship with God. Es decir, That means caminar walk con Dios. with God. No somos perfectos We're not todavía, perfect yet, ni lo vamos a hacer, nor will we be. pero tenemos al Espíritu have nuevo que The new Dios nos ha spirit dado, that God has que given to desea la us, which perfección, que desires busca la perfection, perfección, which que seeks anhela la perfection, perfección. Y which nunca desires vamos perfection and will never a dejar de tener este stop having this deseo desire de ser perfectos. to be perfect. Es decir, That means no podemos decir we soy humano can't say, I'm y human no voy a ser and perfecto, I'm not sino going to be que perfect. But yo sé que I know tengo defectos that I have defects, y está bien. and that's okay. No, No,
Tengo defectos, I pero have no estoy defects, contento but con I'm not ellos. happy with them. Nunca los voy a I'll aceptar, never accept them. porque si Dios no los acepta, Because yo if God tampoco doesn't no los accept them, acepto. I don't either. Ese es el corazón que That is busca the a heart Dios. that seeks God. El corazón que no busca a The Dios, heart that seeks ah, God. yo tengo defectos, I pero ahí se have va. defects. Or the one that No. doesn't says, oh, I have defects, but No oh se well. va. Not oh well. Okay. So, algunos se han Some people imaginado have que imagined han de ser That one perfectos has to be antes de poder perfect recibir el before he Espíritu can Santo. receive the Sin Holy embargo, Spirit. However, incluso el gran even the apóstol great Pablo apostle Paul mismo dijo, himself said, no que lo haya not alcanzado as though ya, I had already ni que ya attained, sea either perfecto, were sino already que perfect. prosigo por I ver si count not logro myself to have apprehended, but this one hacer thing I aquello do, para lo cual forgetting those fui things which are también behind, and llamado reaching por forth unto Cristo those Jesús. things which are before. I press toward the mark Hermanos, for the yo prize mismo no pretendo of the high haberlo ya calling of alcanzado, God in pero Christ una cosa Jesus. hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás Forgetting y those things which are extendiéndome behind a and lo que reaching está forth delante, unto those prosigo a things la which are meta, before. al I press premio del toward the supremo mark llamamiento for the de prize Dios of the en high Cristo calling Jesús. of God in Christ Filipenses Jesus. 3, Philippians 3, 12 al 12 14. and 13. Así de que es el So, corazón el it's que the Dios heart busca that God y is es el seeking. corazón And el it's que the Dios heart escudriña en that su God corazón, hermano. searches. It's the heart. Puede tener que usted tenga It muchas could be that you debilidades, have a lot of pero su weaknesses, corazón but your heart está limpio delante de is Dios. cleansed. It's Su clean before corazón God. Your desea heart desires agradar a Dios. to please God. Es cuando no tenemos That's un when- corazón que desea agradar a Dios It's when we don't que have a heart estamos that fallando. desires to please Es God that we decir, si fail. somos carnales If we're carnal, y estamos contentos con ser and content carnales, with being entonces carnal, ese es un problema. then that's a problem. Pero si somos But if we're carnales, carnal pero tenemos el deseo and we have the de desire perfeccionarnos of being made para no perfect, ser carnales to y not ser be espirituales, carnal, but to be entonces spiritual, Dios conoce el corazón God suyo knows your heart, y a tiempo and in time, o en tiempo usted lo va a or after lograr a while, you y will va a salir accomplish it, de ser and carnal, you'll gloria a stop Dios, being carnal. aleluya. Glory to God. El problema es The cuando problem is cuando no tenemos el deseo when we don't de have the agradar a desire Dios. to Okay. even please God. So, Dios está viendo So su God is corazón, seeing your acuérdese de heart. eso. Remember that. Siempre. Always. Nosotros vemos lo de afuera, We see what's on the pero outside, Dios ve lo de but God adentro. sees what's inside. Si pudieras hacer todo If lo you que could do deberías hacer everything y you ought to ser do todo lo que debías And ser be sin el everything you ought to Espíritu be Santo, without the Holy Spirit, ¿para qué lo what would you necesitarías need Him for? a Él? Si lo puedes If you hacer can do por it ti yourself, solo, ¿para qué lo why necesitarías would a you Él? ¿Y need para Him? qué vino Jesús y And what murió did en la Jesus cruz? come for and die on the cross then? El problema es que problem los is hermanos del The Antiguo brothers and Testamento sisters of the nunca Old pudieron Testament could agradar a never Dios. please God. Nunca. Never. Por eso ellos That's vivían why they lived siempre separándose de always Dios. separating Dios los themselves from God. castigaba God y would ellos punish se them, hacían and espirituales they por un would rato become y spiritual for a luego otra vez allá while. But van. then again, there they Y go esa later fue la on. vida en And el that Antiguo was the Testamento. life in Usted the Old ve, esa Testament. fue You la see vida that de that los was the hombres life cristianos. of the Christian men. Aún hombres destacados Even the como ones that David, were like que David, le fallaron a who Dios, failed y God, Abraham y todos and ellos, Abraham, todos and all of them, fallaron. they all failed the Todos le Lord. fallaron. Fueron hombres grandes They de were great Dios, men of God, poderosos. the mighty men of God. Dios los usó, God used them, pero nunca pudieron but they cumplir could con never Dios. fulfill their part with God. Ellos tenían una They excusa, hermano, had porque an no excuse tenían because al they Espíritu didn't have Santo the de Holy Dios. Spirit of God. Caían en pecados They would fall horrendos, into horrible sins. pero no tenían But al Espíritu Santo de they Dios didn't que have les the daba Holy Spirit of God, convicción. which was giving them Porque se acuerda conviction. a David, Because you remember después de que David, hizo todo lo after que he él did all hizo, that he did, no tenía convicción. he didn't have conviction. No fue hasta que vino It wasn't until Natán Nathan came. vino Nathan y Dios lo and mandó para God que le sent dijera. him to tell David. David no tenía una David idea had no idea de lo que había hecho. about what he had done. Pero cuando el Espíritu Santo, But por when the eso Holy Dios, Spirit, fíjese see, bien, this is why Dios God no God culpa doesn't al blame pecador the sinner hasta que no tiene la oportunidad until they de have aceptar the o opportunity rechazar. of accepting or rejecting. Entonces, cuando ya has Then, oído when y lo you've rechazas heard y and no then lo you aceptas, reject him and entonces don't ya accept tienes him, la culpabilidad. then you have
the o blame tienes el or you juicio have the judgment de morir y of ir al dying infierno. and going to hell. ¿Ve? Pero But aquellos hombres those nunca pudieron men cumplir, pero never fulfill their nosotros part, but ahora we tenemos al now Espíritu have Santo. the Y Holy si usted un Spirit. día se And encuentra if you cara a one cara day con find Dios y yourself Dios le face to face reclama a with God usted and God holds you por su accountable vida, for your life, y usted le va a decir, es You're gonna que tell yo him, nunca "Well, recibí al I Espíritu never Santo, received the Holy Spirit. por eso nunca podía hacer That's why I yo couldn't, las you know, cosas que do me, the que me things that pedías you were que yo hiciera. asking me to do. No podía, I couldn't do it." no va a ser excusa. That's not going to be an No va a ser excuse. excusa. That will not porque- be an excuse Porque Dios because le va a decir, God will yo tell te you, lo regalé, I gave it to yo te you. lo di. I gave you the Holy Spirit. Todo lo que tenías que hacer All es that you had agarrar, to do was grab a hold of them, y no lo agarraste. and you didn't. Por eso yo le animo a That's usted why I que si usted no encourage tiene you la that if you don't experiencia have the del experience bautismo del of Espíritu baptism in the Santo, Holy Spirit, lo reciba. that you receive it. Y es como And recibir a it's Jesús como just like Salvador, receiving es lo Jesus mismo. as your Savior. Usted It's lo the puede same hacer thing. enfrente You de can la do it iglesia, here in front usted of the lo puede church, hacer you en su can casa, do it at usted your lo puede house, hacer en su you can do carro, it in your car, usted lo puede hacer you en can cualquier do lugar. this anywhere. Una de las iglesias de donde One yo of the vengo churches that I come y from, nosotros and en we, todos los 50 años in de all of our cristianos 50 years of being pasamos Christians, por 3 iglesias. we've only been through Una 3 era churches. bautista, One bueno, was la primera Baptist, era that was the bautista, first one. The first one was Baptist y la Church. segunda era The bautista. second was Baptist. Pero después de But then, estar allí, after being o un there, poquito antes, or a little un before, poquito a antes little de bit nosotros before hacernos miembros de us esa becoming iglesia, members of that el church, pastor the pastor, bautista, the Baptist que no pastor, creen en la who llenura del didn't Espíritu believe in the Santo, filling of the Holy Spirit, o el bautismo or del Espíritu baptism in the Santo, Holy Spirit, dice que una says, noche se one night despertó he y woke tenía el up deseo de un and he vaso de had leche, the desire of a glass of milk. He wanted a glass of milk. y se levantó, So he got fue up, a la hielera went to the para refrigerator agarrar un vaso de to get a leche, glass of milk. y cuando agarró la puerta de la When he hielera para got the abrirla, refrigerator door to open el it, Señor lo bautizó the con el Lord Espíritu baptized Santo. him in the Holy Spirit Ahí en ese momento. right there in that moment Él no sabía qué estaba He didn't pasando know what porque was happening no tenía la because he didn't experiencia, have the porque ellos experience, no creen en eso. because they don't believe in that. Pero sabía que algo But Dios he había knew that hecho, God had algo done maravilloso something en wonderful él, in him. que ahora él tenía That now deseos que antes he no had tenía, desires that he didn't que have ahora before. sentía el That now he poder felt the y la power presencia de and the Dios presence en of él God que in antes no him that he tenía, didn't have y before. empezó a And he decirle began a to la tell iglesia, the church, yo he tenido esta I've had experiencia. this experience. Y él se informó que era And he found out con what it otros was through other pastores, pastors. no bautistas, sino Not de Baptist otras pastors, but denominaciones. other Y le pastors, dijeron and they esa told llenura him del that it was the Espíritu filling of the Santo. Holy Y Spirit. él empezó a tener, And he began to a have tener dones que antes no gifts tenía, that he como didn't have sanidad before, y like for todo healing and all esto. this. Tenía un don And he had a para gift predicar, for no preaching, que predicaba not that he sermones would preach elocuentes, sino eloquent que cuando él sermons, but hablaba that la when he- gente when he caía en spoke, convicción people would y se fall under conviction convertían. and convert. They would be converted. Había veces que There él were se paraba, times when he would esto stand es up and cierto, see this is había true. veces que se paraba He'd para stand predicar, up para to empezar a preach, to predicar, start to y preach, solamente and empezaba he would just start a glorificar a to Dios o glorify algo God así. or something like that. Gracias Dios Thank por you, darme la God, for oportunidad giving de me the predicar opportunity tu to preach palabra. your word. Y para cuando And acababa by the time de he hablar esas finished palabras ya saying estaba those pasando words, gente a people were already salvarse. coming forth to Era be un saved. ungimiento It extraño. was a strange Extraño, porque la anointing gente, because the people, como le dije la like otra I told noche, you the la other gente night, a the veces people pasaba sin sometimes que would just come nadie up without estuviera anybody predicando, sin que being, nadie estuviera aquí al anybody frente. preaching, Ellos anybody up pasaban front. llorando, They would come up to the convirtiéndose. front Y era algo crying to real, be no converted, era and it was algo something falso. real. It wasn't Era anything algo que false. cuando usted It was entraba something a ese lugar, that when you came into that usted place, sentía el you poder could del feel the Espíritu power of Santo the de Holy Dios Spirit of fuerte. God strongly. Y ya les he platicado And que I've nos told you already excomunicaron, ¿verdad? before Por that they causa de eso. excommunicated us because ¿Verdad? of Nos that. echaron fuera de la They kicked us out denominación. of that denomination. Pero But así fue como él that's recibió. how he Así de received. que So
a donde quiera lo puede recibir. Si usted Wherever tiene you el are, you can deseo receive it. If de, you have él the tenía el desire, deseo de más he de had the Dios, es todo desire lo of que él more of sabía. Yo God. quiero That's all he más de knew. I ti, want Señor. more of you, Lord. Era un hermano muy He was a dedicado very dedicated brother a la obra y to al the Señor. church and to the Lord. Y él dice que él tenía And el he says that deseo he had the de más de desire Dios. of Todo lo que él having sabía, more yo of quiero God. más de ti, All he knew Señor. was, I want Como more of Pablo you, estaba Lord. How Paul was hablando una ocasión. saying at one Yo time, quiero más I de ti, want more Señor. of Y you, esto es lo que Lord. sucedió con And él. this is what Y happened Dios le with him. concedió. And God gave to Era algo him the tremendo. Holy Spirit. It was something tremendous. Que sucedía en esa that iglesia. happened in that El church. poder de Dios estaba The power of tremendo en God was esa so iglesia, estaba strong fuerte. in that church. Cristianos carnales pueden ser Carnal llenos del Christians Espíritu can be Santo. filled with La the Holy Biblia Spirit. dice The que los Bible cristianos said corintios the eran Corinthian carnales, Christians were carnal. pero Pablo Yet dijo Paul de said ellos, of them, nada os Ye come falta en behind ningún don. in no gift. Es decir, That means si el corazón, como if le the dije ya, heart, le like expliqué, I've told el you, I've corazón explained to you, está if the dispuesto heart o is quiere willing más de or Dios, wants pero more la of God, carne but the todavía lo flesh controla. still controls. Cuando usted reciba el Espíritu you receive Santo, the Holy entonces va a Spirit, tener el poder Then you'll para have the controlar power su to carne. control your flesh. Hermanos, la salvación no es nada más Salvation que isn't el anything Espíritu more nuevo than the que new Dios nos ha spirit dado, that God has given us, luchando con la carne y fighting with the venciendo la flesh carne para and caminar overcoming con the Dios. flesh Es to todo lo walk que el with God. cristianismo That's all es. that No es Christianity complicado. is. It's not complicated. Todos tenemos We una all lucha have diaria a con la daily carne. struggle with the flesh. Pero la idea es de que But the controlamos la idea is carne. that we control the flesh. Que antes de la See, salvación before no salvation, teníamos control de la We didn't carne. have control over the flesh. La mente, la The voluntad y mind, las the will, emociones and the nos emotions controlaban. controlled us. Nos dictaban lo que They íbamos would a hacer. dictate to us what we Y were going to estos do. tres todavía And these siguen three tratando still de try manejarnos, to tratando manage us, de to controlarnos. control us. Y es todo lo que caminar en el And Espíritu that's es all that walking una in the Spirit lucha. is. It's a Es struggle. luchar en It's contra de su fighting carne y against decirle a your su flesh to carne tell no. your flesh no. Todo lo que su carne quiere All your hacer flesh wants va to a ser de do pecado. is going to be sin. Todo. All of it. Hasta comer. Even eating. Pablo lo dijo. Paul said it. El comer es pecado. Eating is sin. Si lo If haces you do it en demasía. too much. Y la carne And the hasta flesh eso usa even uses that para to controlarnos. control us. La comida. Food. Nomás mírenos y Just cómo look at estamos, us and see how we are. Un poquito descompasado, little decía un bit. hermano. A little bit too much. Pero esa es la carne. But that's ¿ok? the flesh, okay? So, So- él no estaba aprobando carnalidad en He ninguna was manera. not Porque lo que endorsing Dios carnality, quiere es to que be sure, nosotros because what hagamos la God carne wants morir. is to cause the ¿ok? flesh to die. Ese es el deseo de Dios. That's es de God's que desire, nosotros, is del that momento we, que fuimos in the salvos, moment we're empezamos a saved, controlar to start esta to carne. control this flesh. Por eso salvación That's why es salvar salvation nuestra is mente, saving our mind, nuestra voluntad our y will, nuestras emociones. And Esos our tres emotions, es those salvación. three, that's what Es lo que salvation es is. salvación That's es. what salvation is. Porque es lo que controla a Because cada that's what individuo. controls every individual. La mente, The la mind, voluntad, the las will, and the emociones emotions son are tres cosas. are three things. Así de que So, el diablo usa, devil como, uses, como les hemos enseñado, like el deseo del we've ojo, el deseo de la talked carne y about la the desire of the vanagloria. eye, the desire of the Son flesh, tres and también. vainglory are three also. Y él lo hace por And medio de he duda, does mentira this y through temor. doubt, Son lies, tres and fear. también. Three more. ¿Cómo le gusta al diablo el número The 3? devil sure likes the number three, doesn't he? Yeah. Okay. Okay. So, So él no estaba probando carnalidad, estaba was not tratando de endorsing hacer carnality, que to be sure. He crecieran was en trying to Dios get them y to grow up dejaran la in God carnalidad. and outgrow carnality. Ese es el intento. Los That's the bebés intent. cristianos Baby pueden ser Christians llenos can del be Espíritu filled Santo. with En the verdad, Holy los Spirit. cristianos Certainly, carnal carnales Christians y los and bebés baby cristianos Christians need recibirán to be poder filled more than que los anyone, ayudará si because andan they en la will then luz receive de power ellos. that will help them if they a walk in salir the light of de la it, to carnalidad. outgrow these things. Así que si una So, persona if a es person salva, is saved, está he is lista ready to para recibir receive el Espíritu the Santo. Holy Spirit. Y la idea es que And con the la ayuda idea del Espíritu is that with the Santo help of the Holy vamos a Spirit, poder we're y going de ninguna otra to be manera lo able vamos a to, poder and we hacer, won't do hermano. it any other way.
Hay cristianos de There are 20 años, de Christians 30 that años, de they've ser been cristianos they've que been Christians for todavía 20, 30 caminan years, en and la they still carne. walk in the flesh. Y en realidad no han And in superado reality, mucho desde they el haven't día que se overcome salvaron. much since the day they got saved. Pero los que tenemos deseo But de those of cambios en us who nuestras have vidas changes y in our caminar en lives el Espíritu, and walking in the vemos Spirit, cambios cada we see changes día, every day, a veces cada semana. sometimes every week. Pero tenemos que ver But we cambios. have to see changes. Lo que usted hacía What ayer you ya no lo did hace hoy yesterday, you don't do it anymore en la today carne. in the flesh. Las derrotas que tenía The defeats la that semana you pasada had ya no last las week, tiene esta you don't semana. have them anymore this week. Aleluya, Hallelujah, gloria a glory to Dios. God. So, por eso no So podemos that's juzgar a why nadie, we hermano. can't No juzgue a we nadie can't judge porque anyone. no, ese Don't hermano judge ya lo anyone. Say, conozco oh, yo. that brother, Yo I sé know lo que him. era, I pues know what puede he ser used que to haya be. sido, pero Well, ya it could no be es he hoy. used to be like that, but he's not like Aleluya, that ahora today. es un nuevo Now he's a cristiano, new ahora Christian. empezó Now de nuevo he started y ahora over. tiene la And victoria, now ahora he es has the victory. diferente. He's different now. ¿Ya? Yeah. La imposición de manos. Laying on of Yo hands. siempre les I digo always a la tell gente people que cuando that when imponga I las lay manos hands on sobre them, ellos they are to recibirán el receive Espíritu Santo. the Holy Cualquiera Spirit. puede imponer Anyone las can lay manos hands sobre on otro another in en faith. fe. Si For esa God persona honors es faith. espiritual If that person is y camina en spiritual el Espíritu, and they walk ya in que the Dios Spirit. honra la fe. Sin embargo, However, hay un ministerio there's a de la ministry imposición de of manos laying on of y hands, algunos son usados and some más are en used esa área along this que line otros. more than others. Pero cualquiera puede But imponer las anyone manos en can lay una their hands on a persona person como as a contacto de contact fe of y faith decirles and este tell es el him, this is the minuto, minute, ahora mismo right now, recibirás el Espíritu you are to Santo. receive the El Holy Espíritu Spirit. The Santo Holy es Spirit recibido is then entonces por received la by fe. faith. Y la idea And es de the que la idea is persona que va a that orar por ti the person who's going to pray for es una you persona dedicada a is Dios a y que person who's tú la dedicated conoces, to que God, tú that sabes you que know es una persona that que is a person camina en el who camino del walks Señor. ¿Ok? in the ways of the Lord. Dile al candidato Tell the lo que candidate debe what esperar to expect. recibir. Si no lo If we hacemos, don't, él puede he que may no not sepa lo que what is esté happening sucediendo cuando when el the Holy Espíritu Spirit Santo moves se mueva on en him. él. Dile que debe estar Tell him that he is listo to para que el expect Espíritu the Holy Santo se Spirit mueva to en move sus upon his cuerdas vocal cords vocales y ponga and to put palabras supernatural sobrenaturales words en on sus his labios, lips, las cuales which he ha is de to speak hablar out en voz in alta, cooperation. en cooperación con the el Holy Espíritu Spirit. Santo. Recuerda, la Remember, persona the person misma himself es la que debe must do the hablar, speaking. debe levantar He su must voz lift como his un acto voice de su by an voluntad. act El of his Espíritu will. Santo da las The Holy palabras Spirit para la gives the persona, utterance, es la but que, the person pero la persona es la que does habla. the talking. En Hechos 2:4, In Acts y ellos 2:4 comenzaron says, a and they hablar en began otras to lenguas según speak el with Espíritu other les tongues daba as the Spirit que gave them hablasen. utterance. Hechos 10:46, porque 10:46. los oían que For they hablaban heard them en speak lenguas y que with tongues magnificaban a and Dios. magnify God. Y es muy And it's común very common hablar en to speak in lenguas tongues y estar hablando otro idioma que usted and to no be speaking a conoce. language that you don't even totalidad. know at all. Puede que, It could be que that otra persona que this other entiende el person lenguaje, may ya understand sea that language, chino, if it's italiano, Chinese, japonés o Italian, lo que sea. Japanese, Y whatever, usted no sabe que está and you hablando don't en know ese you're idioma, pero speaking está that hablando en language, ese idioma. but Y you're la speaking persona that que sí language, and the sabe person who does o know entiende or ese understands idioma that language, le va a decir, they'll yo no tell sabía you, que tú I didn't hablabas know en you chino. spoke Chinese. ¿Mm? Huh? Yo estaba hablando en chino. I was speaking pero no sabía. Chinese. I didn't know. Wow. Wow. Hay casos así, There pero times casi that, las that's lenguas happened, but son para tongues are for edificación entre the Dios y el edification hombre, ¿ok? or Dios y la communication between persona. God and that person and God. Y como el enemigo no And since the entiende enemy ese doesn't idioma, understand that tenemos language, una ventaja. we have an advantage. Porque cuando usted ora en Because su when you idioma, pray in that language, que no sea idioma that's angelical, not it's Entonces, an angelic ah, language, entonces el then diablo está enterándose the de todo devil- lo que usted está the devil hablando. knows what you're saying if you're not speaking in Y como tongues. es diablo, And since he's the él devil, puede torcer las he can palabras. twist con those usted, o puede words confundirle and a usted. confuse you.
o puede usar or he can el use hecho de que the Él fact sabe lo que usted está that he knows orando. Por ejemplo, what si you're praying. For usted le example, if you dice al say Señor, to the Señor, Lord, Lord, ayúdame, help me, porque soy temeroso, because tengo I'm temor fearful. I have a en fear esta about área. this in this ¿Usted no area. sabe quién está oyendo You esa know who's palabra hearing también? those words you're saying? El diablo. The devil is. Ah, Ah. sí, por eso le dijo a Eva, See, that's con why que Dios he dijo que told no pueden Eve, well, comer didn't God say that you de la couldn't fruta. eat from any of this fruit? Él no sabía de cuál fruta. He didn't know what fruit. Él no sabía He cuál didn't árbol. know which tree. Pero ella le dijo, But she told him, sí, no, sí podemos no, comer we de can toda la eat from fruta, all the trees, menos de ese except árbol. from Ya that le tree. dijo, Oh, then he found out. ya le dijo. He found Y out. así hacemos nosotros And that's what we do. también. We do the same thing. A veces en Sometimes oración in prayer, o en or palabras que hablamos, in por words eso that we dice speak. que somos That's why it says that we're enlazados con las entangled palabras de by nuestra the boca. words of our mouth. Esa palabra enlazada quiere decir That que nos word ponemos means una that we're horca putting a noose con las palabras de around nuestra our boca. neck with ¿Sabía our own usted que words. Did you la know that mayoría the de los majority problemas que of the tenemos son problems that cosas we que have hablamos nosotros are mismos? because of things that we ourselves say? Que nos condenamos nosotros We're mismos con condemning las palabras que ourselves hablamos. with the words that we say. Las palabras son poderosas. Words are powerful. Acuérdese que Dios creó Remember todo that por God medio de created palabras. everything through words. Y usted y yo And creamos you and I con create palabras, with creamos words. We cosas. create things. Creamos nuestro We create futuro. our future. No, pues no lo Say, vamos a no, hacer. I'm not going to No, make pero it. esto y lo No, otro va a this, no, pasar. that. This other thing's going to happen. Ya lo está hablando. Well, we're already speaking it. Ya lo está We're already profetizando. prophesying it. ¿eh? Y a veces And profetizamos sometimes we cosas prophesy things para mañana y for pasado y tomorrow, el año que day after, viene. next year. Profetizamos We're prophesying gracias para nuestros carros. Este carro ya me problems va a for our dejar por ahí cars. You know, tirado. this car's just going Ya to leave me estamos. stranded. ¿Qué más quiere? What else do you want? No, me van a correr del No, trabajo. they're going to Pues, fire me me from van a my correr del job. trabajo. Well, then they'll fire you Lo from your job. hablamos. Because we speak it. Dios en su misericordia God in nos His ayuda. mercy helps us. Pero But él mismo dice He que himself que says cuide that sus palabras. for us Dice, to porque be careful cuida with our tus words. palabras porque vas Be a ser careful with your juzgado words por because you lo will que be tú judged by hablas. what you speak. Interesante. It's Que interesting no dice vas a ser that He juzgado doesn't por say lo que you'll be tú judged haces. by what you do. No, dijo Jesús. Jesus Fue el que said- dijo, vas a ser Jesus said you juzgado will be por lo que judged tú by what hablas. you say, Para bien for o good para mal. or for bad. Así de que So es muy importante it's que very nosotros important entendamos that esto. we understand Cuando this. estamos hablando When en we're lenguas, el speaking diablo in no tiene ni tongues, idea que the devil estamos, has no idea what we're saying. estamos hablando. Y a veces nosotros And tampoco. sometimes we don't either. Pero Dios sabe, But God knows. Dios sabe. God knows. Nunca se ha encontrado en Have you tiempos ever cuando no found sabe yourself at a cómo orar. time when you don't know how to pray? Dios, ¿qué oro esto? God, what do oro I esto, pray? Do I otro, pray esto, this or do I otro, pray ¿qué oro? that? Or what do I Y a pray? veces terminamos orando And cosas sometimes we que, end up praying que nos things traen más that bring perjuicio us que bien. more, Pero en more el problems momento no than good. sabemos. And in the moment, we don't know it though. Pero así es. But that's how it is. Okay. Okay? Habiéndoles impuesto Pablo las manos, And when Paul had vino laid his sobre hands ellos el upon Espíritu them, Santo y hablaban en the Holy lenguas Ghost came y on them, and they profetizaban. spake with tongues and prophesied. En 1 Corintios 1 Corinthians 14, 2, 14, 4 y 2, 5, 4, 5, 14, 15, 14, 18 y 15, 27, 18 and dice, 27. porque el que habla says, "For he en that lenguas speaketh no in an habla a unknown los tongue hombres, speaketh not unto sino men, a Dios, but unto God. pues nadie For no le man entiende. understandeth him." Dice bien, You see that? nadie le No entiende, man aunque por understandeth el him. Howbeit in the Espíritu Spirit habla speaketh misterios. mysteries. Wow. El que habla en He that lenguas speaketh in an extrañas a unknown sí tongue mismo se edifieth edifica. himself. Así que quisiera I que would todos that ye vosotros all hablaseis speak en lenguas, with tongues. porque For if si yo I oro en pray lenguas in an unknown desconocida, mi my espíritu spirit ora, prayeth, pero but mi my entendimiento understanding queda sin is fruto. unfruitful. ¿Qué pues? What is it then? Oraré con el I will pray espíritu, with the pero Spirit, oraré and también I con will el pray with entendimiento. the understanding. Doy gracias a Dios I que thank my hablo en God, lenguas I más que speak with todos tongues more vosotros. than ye all. Si habla If any alguno en man lengua speak extraña, in an unknown sea tongue,
esto por 2 let it be by 2, o a lo más or 3 at the most by 3, y por turno and that by y course, uno and let interprete. one interpret. ¿Ok? Okay? ¿Se fija? You see that? No van a hablar Not everybody, ciertas is personas o not varias certain personas people or en many lenguas, people are sino going que va a to all hablar speak in tongues at uno once, a la but vez one at a y no time, más de 3. and not more than 3 Y people. alguien va a interpretar. And somebody will interpret that. ¿Ok? Okay? Alguien va a dar el Someone will mensaje give the message que se dio en lenguas. that was given in Fíjate tongues. que cada Notice uno that de every estas one escrituras of these scriptures muestra que el shows, ya, oh, ya what se time pasó is el it? tiempo. Oh, we've gone past time. Cada una de estas escrituras muestra All que these recibir scriptures el show that in Espíritu receiving the Santo, Holy tanto Spirit, como as well después as de after receiving the haber Holy recibido el Spirit, Espíritu Santo o al or in orar en praying in lenguas tongues, o al or ministrar in lenguas ministering en la tongues in the public asamblea assembly, pública, es it is siempre always el man hombre who does the talking. el que habla las palabras. Cuando les digo esto When I tell a this to gente people que ha who have estado been seeking buscando the el Holy Espíritu Spirit for Santo 30 or 40 durante years, 30 o 40 años, they a often menudo look at me me miran con in asombro y amazement dicen, si and lo say, hubiera sabido, if I had known habría that, podido I could hablar have en been lenguas speaking in tongues durante for the los last 30 últimos years. 30 años. Y ahí vamos a And we're terminar. going to stop. Siempre, Interpretation. es decir, la That persona means que the hable en person who lenguas, speaks in tongues, cuando Dios le indique que when hable en God lenguas, tells him to va a speak tener in que estar tongues, dispuesto a they'll have to be interpretar las willing lenguas que to hable si interpret the nadie tongues más that are las spoken if interpreta. nobody else does Él it. mismo, That person Dios lo va a themselves. hacer para él. Y muchas And ocasiones así a lot of sucede, times pero that's what el más del happens, tiempo but uno habla en lenguas y otro most of las the time one interpreta. person speaks in tongues and Es someone muy else bonito, interprets it. It's muy very bonito. nice. It's nice Cuando esto when- se mueve when it en la moves congregación. in the congregation. Siempre va a haber, There will always cuando be- Dios dirige When God directs a dar mensaje en to lenguas, give a siempre message in dirige tongues, a He tener always un directs to intérprete. have an interpreter. Casi siempre. Have it interpreted almost A always. veces el Sometimes intérprete es the tímido interpreter is y shy tiene temor and is afraid de dar el mensaje, of pero giving el the mensaje message, está ahí. but the message is there. Tiene que haber There has to be libertad para dejar que el freedom to Espíritu allow Santo se the Holy mueva. Spirit to Y es move. lo que necesitamos And más that's what aquí we en need more here esta in this congregación. congregation. Necesitamos más libertad. We need more freedom Porque siento because I que, feel that y el Señor me ha enseñado the que Lord has somos shown me tímidos that en lo we're espiritual, shy in spiritual things. que Dios les ha hablado a That algunos de God has ustedes spoken to some a of you moverse en el espíritu, to move pero in han the tenido Spirit, temor. but you've been afraid. Dios va a And soltar God is going esto to loosen en nosotros this por on medio de us estas enseñanzas. these Cuando teachings. terminemos, When Dios we're done, va a operar God will en operate los dones del in the Espíritu gifts of Santo the Holy en esta Spirit iglesia. in this ¿Ok? church, okay? Vamos a orar.